estamos en la mesa de narrativa histórica y vamos a compartir acá con los amigos y con Miguel López Velar, que está virtualmente con nosotros. Conversaremos acerca de temas o tips o situaciones de cada uno de nosotros, cómo aborda en sus escritos el tema de lo histórico, y cada uno tiene sus propios libros para presentar y hablar y contar su propia experiencia. Yo, bueno, soy María Laura Riva, detalle que me olvidaba, y primero acá a mi derecha Gustavo Sánchez Mariño, que comience. Bueno, acá. Vamos a saludar a Miguel, Dale. a quien conocí leyendo hace 50 años. Mucho tiempo. Yo estaba Exacto. viviendo en New York, en Estados Unidos, y cayó en mis manos un libro donde él narraba o contaba la historia de Ernesto Escarcelaya del Gato Mor. Que es su padrino, por otra parte. Sí. Por otro lado, ahí descubrí eso, y creo que también ahí nació un poco, en aquella época de mi vida, nació un poco el amor por la historia de Corrientes, que es tan rica. Y Corrientes tiene una larga historia y una muy rica historiografía, a partir del clásico Mantilla y los clásicos que vinieron después y los contemporáneos que están ahora. Pero novelística, narrativa, mucho menos. Empezó, yo supongo que en los años 50, yo no sé, Ayala Gauna, Don Tico Pizarello, etcétera, etcétera. Y creo yo que todos nos enamoramos de la historia de Corrientes cuando nos damos cuenta de que nacimos en una provincia que tiene casi 5 siglos, 4 siglos y medio de sucesos extraordinarios, de cuestiones que hay que conocer y que por supuesto para un narrador hay que contar eso, hay que describirlo, hay que narrarlo. Es realmente, sobre todo los narradores, creo yo, el novelista nace a partir de su amor por las lecturas de aventuras. Cuando somos chicos, lo primero que leemos, Emilio Salgari, Julio Verne, etc. Y bueno, y eso Corrientes, historias de ese tipo, de ese estilo tiene, pero para hacer dulce de leche. Entonces, como les digo, mi historia personal es esa, conocer, lamentablemente, algo que sucede quizá ahora también, conocer la historia correntina de más grande, ya cuando había terminado la secundaria, cuando ya estaba entrando en la primera adultez, por decir así, lo cual es una falencia que tenemos que paliar. Acá Quito me acompaña, ellos hacen un trabajo muy rico, muy importante en ese sentido, para difundir la historia de Corrientes. Haber nacido acá y no conocer quiénes fueron nuestros próceres, nuestros padres fundadores, lo que le costó a la ciudad de Corrientes afianzarse en primer lugar de aquel primer germen que fue el fuerte, para después ir formando la ciudad y luego la provincia, y con acciones heroicas de todos los colores. Es materia novelística, y yo he intentado mostrar eso en mis 2 novelas históricas, que son Verón de Astrada y Perú Gorría. Son 2 próceres de la correntinidad, digamos, 2 haces de la correntinidad, y creo que ellos encarnan ese paradigma del héroe correntino que dio su vida por su libertad, por sus ideas. Y bueno, ahí están mis libros, se los ofrezco, y bueno, aquí estamos, creo yo, celebrando eso. Bueno, siguiendo la línea argumental de Gustavo, mi amor por la historia nació desde que estaba en la escuela secundaria, porque tuve profesores magníficos, extraordinarios, y conocí a historiadores que jamás en mi vida yo pensé que tenían la importancia, que tenían ese relato histórico novelado, como Pedro Mesa Toledo, por ejemplo. Pedro Mesa Toledo, Juan Bautista Costa con la historia de la escuela regional, Franklin Rúbeda como poeta personalmente, ¿no? Tanto es así que ayer recordaba yo, al llegar a Caacatí, el primer fuerte que tiene la ciudad de Corrientes de Adelantado Forticue del Norte, es así que empecé con la historia. Y en 1971, es decir, casi hace 56 años, ingresé a la Cátedra de Historia Constitucional Argentina con el doctor Ricardo Juan Guillermo Arbey, otro historiador muy meritorio, muy extraordinario dentro de la ciudad de Corrientes. Y bueno, desde entonces estoy en la docencia, sigo en la docencia como profesor
extraordinario, tanto en historia como en derecho público provincial y municipal. Precisamente lo municipal, el urbanismo, la conservación de los cascos históricos, las leyendas que surgen. Ayer fue una cosa, antes de ayer fue una cosa extraordinaria. Entrar a General Paz después de 56 años de haber ido como recitador, con una peña, con los hermanos Varela, con Raúl Cristian Varela, del dúo Los Jangaderos, y recorrer las mismas calles, encontrarme con los relatos fantásticos que la gente del lugar cuenta, y bueno, vine nutrido de nuevas experiencias, de nuevas riquezas, escuchar a la gente. Como docente, como maestro de campo primero, después como director de escuela rural y después como docente en el Consejo General de Educación, la experiencia de encontrar esos narradores, de escuchar a la gente, que es lo importante. Se ha perdido eso de estar en una mesa y conversar, estar con Topo, estar con vos, estar con él. Eso se ha perdido y es lo que hace a la esencia del escritor. Estimados colegas, yo soy Miguel Raúl López Brear. Vengo a compartir esta mesa con ustedes para hablar de mi libro La médica Ñamachén, que fue editado este año 2021 por Moyle Ediciones y tiene la ilustración en tapa realizada por el artista formoseño Tinga de Ola. Mi libro trata sobre una investigación de campo. Es una entrevista que le realicé a una médica muy mentada que llegó a mi ciudad allá por 1966 y me interesaba para desarrollar el tema, tener conversaciones con ella para que me vaya contando cómo ella desarrollaba sus actividades. Esto fue bastante difícil porque en principio era reacia, no quería acceder a la entrevista, no quiso que se le fotografíe, apenas hablaba castellano, pero como yo manejo también el guaraní, nos entendimos conversando en ese idioma. Yo lo que trataba en esto era de llegar al fondo de la cuestión para ver cómo trataba ella de las distintas enfermedades más comunes de la gente, a través de qué. Y por supuesto, estaba muy referido eso a tratamientos empíricos realizados generalmente con plantas de la región. Dentro de esto yo tengo que aclarar que yo escribo en dos campos, ¿no? Es decir, el de la investigación antropológica, folclórica pura, y el de tratar de volcar en la escritura lo más genuinamente posible cómo escriben, cómo hablan, cómo se expresan con sus modismos, de tal manera de que esto sirva para los tiempos como una forma de rescate paralelo a ese trabajo de campo, mostrando cómo es el hombre, la mujer de esta región. Y así me llevó varios días porque no quería abundar, no quería saturar la conversación en el primer día. Así que me iba un día, conversaba con ella, tomaba mate, le sacaba 4 o 5 recetas, luego volvía, se llenaba de gente en ese interín. Yo le dejaba que trabajara y de paso le observaba. Se encerraba en su pieza delante de su santoral, que tenía un altar ahí en la pieza. Y luego de eso volvíamos con el mate, volvíamos con la charla. Y así fui desarrollando este trabajo. Para mí el trabajo de campo en la investigación es fundamental, porque es ahí donde debemos los investigadores nutrirnos dentro de este quehacer, de aquellas cosas
que realmente tratamos de contar en sus formas más genuinas. Y esto me llevó bastante tiempo, es decir, estuve como 3 meses, o un poquito más quizás, yendo todas las tardes a conversar con ella. Y creo que no es un libro completo. Indudablemente, la medicina popular es un campo muy, muy amplio, pero esto es un reflejo de cómo se cura, de cómo se trata, de cómo esta forma ancestral de nuestro pueblo llega a curar sus males. Esta obra, que trata sobre la medicina popular, está ilustrada, no solo con imágenes de plantas, sino también de los objetos que utilizaba doña Maché para el tratamiento de sus curas, como por ejemplo aquello de llevar la botellita con las aguas, como se decía, que son las orinas, para ver ella, a través de ella, las enfermedades. Y ese es el trabajo de campo. Pero también yo creo que lo que completa la obra es la narrativa en la forma más genuina, como le expresaba, de decir, de su hablar, de su forma de expresarse, de sus creencias, de sus costumbres. Y ese cierre que tiene el libro es lo que a mí me parece es un compendio práctico como para poder llegar al lector y dar una imagen más acabada de la medicina popular. Bueno, yo soy Pedro Subieta. La verdad que la entidad intelectual de mis compañeros de mesa y de Miguelito a la distancia me excede largamente como escritor, pero con Quito compartimos la Junta de Historia de la provincia de Corrientes, y esto que bien anticipaba Gustavo Sánchez Mariño, de que el peso de la historia correntina necesariamente se traslada a cualquier trabajo, desde cualquier lugar que uno intente abordar una cuestión de la provincia, del campo, de las ciudades, termina con algún dato histórico de relevancia que uno quiere trasladar al papel. Pero en el caso, recién Gustavo señalabas a algunos escritores o narradores como Belmiro Ayala Gauna, y si a veces cometemos un error o por lo menos un olvido que tiene que ver con Esquer Zelaya, a quien nombraste, y a Saturnino Muniagurria, que son decimonónicos los dos, nacieron y fallecieron, nacieron en el siglo XIX, y bueno, Zelaya falleció joven, Saturnino un poco más de edad vivió. Pero fíjate que ellos, si bien estaban en la poesía costumbrista, tenían una doble cualidad. Eran narradores del folclore como lo conocemos. Todos ustedes saben que el primer folclore que se conoce es el de los hermanos Grimm en los cantones alemanes. Ellos recopilaban el folclore correntino con un lenguaje correntino. Y en el caso de Saturnino Muniagurria fue bastante más allá, porque es una narrativa que habla de lo que nosotros tenemos. Y si bien es poesía costumbrista que se puede asimilar a cualquier poesía costumbrista de Buenos Aires, que algunos dicen que es el único género argentino genuino, la poesía gauchesca, Muniagurria y Esquer Zelaya fueron grandes narradores, pero en lenguaje correntino. Entonces, el otro día le preguntaba a una de nuestras grandes plumas, como el querido Ceballos, José Gabriel Ceballos, le decía: ¿a vos no te parece que eso es literatura correntina propiamente dicha? Y él me decía, no sé si la podemos considerar. Y yo creo que sí. Y al igual que Miguelito López Brear, que heredó de su padrino la pasión por las cosas camperas y escribió un magnífico libro de cosas camperas, hoy, en el siglo, no sé, 21, estamos, no sé qué siglo estamos, 21. Yo hace poco también yo tengo unos libros editados con mi trabajo en el chamamé, que son recopilación pura, es un aporte que todos evaluarán después si sirve o no para el chamamé concretamente, algunas biografías y otros trabajos técnicos. Pero ahora edité una novela que tiene que ver con mi infancia, con el campo, con mi familia, y que va en esa línea. No pretendo igualarme en la pluma ni de Miguelito, ni de Esquer, ni de Muniagurria, pero me planteé por qué no una cuestión costumbrista en el siglo XXI. Si nuestros jóvenes siguen conociendo el campo, los correntinos no estamos tan alejados del campo, todos sabemos lo que es un caballo, lo que es un bastidor. Entonces,
Yo creo, Gustavo, que habría que revisar si no tenemos más el doctor Martínez, curuzucuateño, que escribió Las leyendas del litoral. Es un libro que se editó más o menos en 1930. Hay que revisar si esos no son narradores, y debe haber más, que sin duda por ahí no conocemos. Yo voy a agregar una. Las famosas páginas históricas de Manuel Florencio Mantilla, claro, son cuentos. Ahí él se aparta de la historia y en relatos cortos trae, por ejemplo, la importación de huesos de Europa. Cuando hubo esa gran vorágine del catolicismo de meter huesos por todo el mundo, venía caja para los jesuitas, un hueso de San Borombón. Ustedes saben que San Borombón no existe, ¿no? Un hueso de San... La bahía, no sé. sí. Sí, claro, la bahía de San Borombón sí existe, pero ¿quién es San Borombón? Nadie. No existe en el santoral de los que creen en el catolicismo. Por eso, esas páginas históricas, como tanto Esquer Celaya, y acá viene Esquer Celaya, y al que no le gusta que se vaya. Así nomás ya bien liberal y... ¿Y narradoras mujeres, María Laura? No, y yo primero quería hacer una acotación cuando lo escuchaba Gustavo, después decía que la historia en Corrientes se vive. Yo estaba en el 2004, estuve como 3 años yendo todos los días, estaba sin trabajo, mil cosas, pero todos los días iba al archivo de la provincia, sí, con una lámpara especial, con una lupa especial, porque tengo una discapacidad visual que se va haciendo más severa, y entonces iba todos los días para ver qué había de la guerra de la Triple Alianza. Y entonces yo un festín, así sentado, y estaba horas. Pero un día vino un señor, y no me pregunten quién es porque no me lo estuve tratando, pero me dijo algo que me quedó mucho más que todo eso. Dice, ¿usted qué está leyendo? Y digo, no, acá hay unas cartas yo fascinada, de la guerra de la Triple Alianza, que le escriben, y Venancio Flores, que esto y no sé cuánto. Y dice, pero usted conoce cuando vinieron los buques paraguayos, lo de Desiderio Sosa. Digo, sí estoy leyendo, diciendo, no, ¿cómo? Y él lo vivió como historia y me lo contaba como verdad auténtica. Me dice, Desiderio Sosa estaba sentado en la puerta de su casa, en camiseta tomando mate, cuando vio aparecer los buques paraguayos y salió a avisar. Yo no sé si eso es verdad o no, pero eso es novela histórica. Digamos, las enseñanzas de Popper son magníficas y aplican perfectamente al trabajo histórico. Exacto. Ahora, no aplican al trabajo narrativo, a la novela histórica. La novela histórica claro, puede, yo no digo mentir, porque el escritor, el narrador histórico, el que escribe novela histórica, tiene que ceñirse a los hechos históricos. Claro. Eso no, digamos, porque una persona culta lee algo que está falsando los hechos históricos o revisionando y directamente lo descarta. Tiene que ceñir, pero sí le queda abierto un flanco muy grande, en el caso mío, por ejemplo, con mi novela sobre Perugorría, un flanco enorme con respecto a los detalles sobre la vida, sobre la psiquis de Perugorría, y ese es el trabajo. En mi caso, Gustavo, leí las dos con mucho detenimiento, la más reciente, Perugorría, y yo creo que haces un aporte muy importante desde este punto de vista. Nosotros estamos acostumbrados, sobre todo, como dice la canción de Lito Neves, la historia la escriben los que ganan, a leer lo que nos enseñan en la escuela, ya sea la historia de Mantilla, o podemos ir a un extremo contrario, ir a José María Rosa directamente para tener una visión bien antagónica de lo que escribe Mantilla. Pero vos con tu novela vas acotando detalles familiares, claro, que tienen que ver con lo que vivió ese hombre, porque no es lo mismo tomar partido por un bando, como Nicanor Nicanor Cáceres, que cambió 50 veces de bando y nadie entendía por qué. Y estaba en el límite de dos provincias y hacía lo que podía. Y en el caso de Perugorría en particular, fíjate vos la decisión que él toma, y vos vas aportando datos que te van llevando por lo menos a revisar la opinión que uno tiene sobre Perugorría, que tuvo una historia tan trágica. El caso de Verón de Astrada, es un mártir y creo que nadie va a discutirlo, digamos. Pero en Perugorría me gustó esa posibilidad. A mí lo de Perugorría, que más me llamó la atención, y me parece
que por eso es tipo un paradigma, digamos, es paradigmático de su época, es esa fascinación que tuvo él y toda su generación con la Junta de Mayo, con la idea de la libertad, sí, con la idea de oponer. Él pertenecía a una familia patricia por parte de su madre, tenía relación con los que entonces se llamaban los sarracenos, que eran los españoles oriundos de España, que vivían acá y que defendían, por supuesto, defendían su ideología, defendían sus orígenes, defendían su corona, etc. Y Perú Gorrilla pertenecía a esa criollada joven que cuando se entera de que había ocurrido la Revolución de Mayo, dejan todo y se entregan, pero como con demencia, diríamos, al punto de dejar, ofrecer su vida, su dinero, sus bienes, su tiempo, todo para la causa, sostener esta causa maravillosa de la creación de un país. Eso es lo que me parece, y bueno, desde ese punto de vista Corrientes fue creadora de la Argentina. Voy a decir que mi obra, vengo de, una oficina administrativa en un banco, algo muy nada que ver conmigo, y me planto ante la vida como escritora. Y ejercí el periodismo hasta el año pasado. En ese ejercer del periodismo, que se roza mucho con la historia, una apuesta, así como ustedes le dijeron, a ver si escribís un cuento, bueno, a ver si haces una investigación de la muerte del estudiante de medicina Juan José Cabral, el 15 de mayo de 1969, y empieza el correntinazo. Yo soy porteña, pero ya, o sea, viví muchísimos años en Corrientes, muchos años en Cuba, muchos años, volví a Corrientes, y bueno, ahora estoy viviendo en Chaco, y pero siempre uno termina volviendo a Corrientes quizá por esas cosas, ¿no? Ahora, mientras escuchaba esa historia que está siempre a flor de piel y cualquiera parece que la sabe, aunque sea inconsciente, y la historia de Juan José Cabral, lo que yo siempre rescato al hacer cómo no escribir un libro árido periodístico de datos que a mí particularmente me aburren, sinceramente. Entonces, empezar, y ahí viene la parte de la escritora, ¿no? Claro que yo no estuve con Juan José Cabral. Yo nací en el 65, Juan José fue asesinado en el 69. Yo estaba en Buenos Aires, él estaba aquí, yo era muy pequeñita. Entonces, ¿cómo recrear hasta el momento de la muerte? ¿Cómo empezar? Y empezar a investigar y a escuchar. Y llegar a la hermana de Juan José, que eran todos, Cabral eran todos de Paso de los Libres, y la hermana vive en el Chaco, María Delia, y un día entender la magia que ella nunca había hablado con los medios, con nadie, y yo fui a la casa aquella vez con otra profesora de la Universidad de Comunicaciones, Ángeles de Abeta. Fuimos las dos y recuerdo que ella se nos quedó mirando y dice, mi hermano, Chelo. Y dice, esperen. Y se fue, tardó. Y yo siempre trato de acercarme con mucho respeto porque son temas muy delicados, muy sensibles. Aquella mujer trajo una caja y se siente y dice, es la primera vez, esto fue en el 2007. Perdón, en el 2006, algo así. No antes, porque en el 2007 salió la primera edición. Ella sacó la caja y dice, es la primera vez que voy a hablar de mi hermano. Y empezó a sacar fotos de su mamá y de su papá. Del paraje Ombucito. Del carro, del maestro normal de la escuela que había luchado. O sea, y uno dice, ay, pero ¿qué tiene que ver con Juan José? Tiene todo que ver. Porque Juan José salió de ahí. Y luego ver a esa mujer así las lágrimas, y uno, imposible no lagrimear, porque estaba hablando de mi hermano más chiquito, decía, el mimado, el que pensaba que cuando se recibiera de médico iba a ir a donde más lo necesitaran. Entonces uno después el contexto, bueno, claro, era una época en que todo el mundo hablaba de política, todo el mundo hablaba de la Revolución Cubana, de la guerra de Vietnam, de esto, del otro, y
porque era lo normal entre los estudiantes de las peñas y de cantar chamamé y todo eso. Y uno va contextualizando y termina, por lo menos para mí, creando un libro en que claro que tiene que haber recreación literaria. ¿Cómo se llama el libro? Che, mataron al enano, porque le decían enano, era en aquel momento también, enano no era despectivo, era, hey, enano, ¿cómo andás? Porque era muy bajito, muy chiquito. Y era, che, mataron al enano, que fue, o sea, es un dato que recogí, que fue uno de los amigos de él, eran 3, o sea, muchísimos amigos, pero 3 unidos, que le dice el otro, ve llegar, le dice, che, mataron al enano, por Juan José, que estaba en la Plaza Cabral, dicho sea paso, el mismo nombre, que no tiene nada que ver, pero bueno, el mismo nombre, el mismo apellido, perdón, que él. Y entonces es el reconstruir y hacer sensible. La recreación literaria debe existir en temas así, en temas, sobre todo cuando es una investigación periodística, si no, para mi gusto es aburrido y muy árido, termina siendo datos y le falta alma, le falta vida. Claro, yo no estuve ahí, por supuesto, que recreo un momento en que yo pienso, Chelo, que estaba escondido en tal parte de la plaza, ¿por qué se le ocurrió cruzar en ese momento la plaza? Bueno, todo eso tiene que ver con una recreación literaria. Los datos, el contexto, los datos precisos sí son datos duros. Claro, son datos duros. Me pegás directo, porque yo estuve en la plaza. Ese día yo fui a buscarle a mi hermano menor, estudiante de veterinaria. Claro. Cuando llego a mi casa, yo simplemente era maestro, era estudiante de Derecho. Voy a buscarle a mi casa y me dice, no, se fue a la plaza. ¿Qué se fue a hacer? Le dije. Yo sabía que iba a haber recepción. Fui y lo busqué. ¿Eran reclamos por el comedor universitario? Era por el comedor universitario. Era por el comedor. Yo vivía en una cuadra, sí. Muchas manos mezquinas de ambas partes. Sí. El disparo, después se comprueba que sale de arriba. Sí, fue una. De una esquina, es un fusil. De la pizzería Soria. La ex pizzería. De enfrente. Ajá. De la pizzería Soria. Es un fusil, no es un arma de mano. Y la estampida después de la corrida, de tener que entrar a una casa, refugiarnos con mi hermano, yo pegándole por la cabeza a mi hermano menor, protegiéndolo. Todo eso nace de las narraciones. Ya que estamos hablando de todo esto, Gabino Casco fue alumno mío en 1971, así que ya lo vinculo, lo conozco perfectamente bien. Con Otero fuimos profesores juntos en diversas cátedras. Escuchándole a todos ellos, al maestro Gustavo Adolfo Revidati, un gran jurista, uno de los más grandes juristas, empezó diríamos, tomar nota en cuadernos de hechos y sucesos extraordinarios. A ver, ¿qué no captamos? ¿Qué no vemos? No vemos muchas cosas. Pasan unos chicos en un carro y ¡ay, pobre caballo! Pero no nos imaginamos la vida de los chicos que van arriba del carro. Si tienen abrigo, si tienen comida, etcétera, etcétera. Bueno, todas esas cuestiones abordan estas narraciones. Personas, como por ejemplo la casa arqueológica de los Martínez, de Juan Esteban Martínez, de la Perichón, de los parientes de Camilo Gorman, no los abordan. Y salió una señora que vivía ahí en la casa de los Martínez y me contó el espectro de Belgrano situado en esa casa. O sea, un hecho sobrenatural. No voy a ir muy lejos. Están reparando una casa en Salta 424, que es mi estudio. Están unos pintores que yo no los conozco, ellos jamás me vieron a mí, no saben quién soy. Y uno de los pintores, al atardecer, deja de pintar y digo, ¿por qué no siguen pintando? Le pregunto a la encargada de la obra. Me dice, no, porque el pintor está asustado. ¿Debido a qué? ¿Qué pasó? Me acerco con el pintor y le digo, ¿qué te pasó, hermano? Amigo, ¿qué te pasó? Primero que tengo frío, me dice, no te preocupes, ahí tengo 20 remeras que te estoy regalando ya. Y le regalé una bolsa de remeras para que se abrigue, porque soy un egoísta. Tengo un montón de ropa y le voy regalando a la gente. Bueno, salió un muchachito jugando ahí cerca de la puerta del baño. ¿El qué, le digo? Un chico salió, jugó y me saludó. Ah, le digo, no te preocupes, ese es Antoñito.
Ese Antoñito, por eso la revista La Ley, Sociedad Anónima de Buenos Aires, Zavalía, vendió la casa. Ahí funcionaba. Vendió la casa porque los empleados no se quedaban con... ¿Quién es Antoñito? Y algunos pueden creer o no creer, no me interesa, ¿eh? Eso es un problema que de cada uno, de cada quien. Es un niño que está enterrado en una habitación de esa casa. Cuando arreglamos el piso de una casa donde vivía un candidato a senador, hoy Noel Brear, en esa habitación vivía, en el rincón estaba enterrado unos huesos de un niño, lo amaban. Cuando lo enterraban dentro, Philippe Arié, el hombre frente a la muerte, lo amaban. Entonces cuando me dijeron qué íbamos a hacer, cuando dataron con carbono 14 y otros métodos científicos, no, tiene como 200 y pico de años, 300 años. Ah, bueno, déjenlo ahí, dije. Si lo pusieron ahí con amor, que quede ahí con amor. Bueno, ese chico le asusta a mis socias, le asusta, ¿por qué? Porque la gente tiene miedo de lo desconocido, porque no cree en lo increíble, y la literatura universal está basada en lo increíble. Ese pintor, ¿quién le convence que se quede después de las 6 de la tarde? Nadie. Nadie. Y Antoñito está en los relatos de aparecidos tesoros y leyendas. Después le advertí ya, si te aparece una chica con un bebé y te saluda, no te asustes, saludale. Estaban arreglando la pared, se derrumba parte de la pared, pared doble. Los obreros empiezan a buscar el tesoro, el oro, la plata. Había un libro antiguo de 1600 y pico y había un manojo de cartas atadas, envueltas en cuero, que estaba carcomido ya. Doble pared, doble pared. Las cartas de amor escritas por ese hombre a esa mujer eran el cantar de la tierra correntina. Mira. Eran la dulzura de la tierra correntina. Y yo quería saber cómo terminó ese amor. Nunca no supe, guardé las cartas y las tengo. Bueno, tenés que escribir la novela y Claro. le ponés el final. Le ponés el final. Que vos Bien. querés. Ahí está, un desafío. Y en Ahí es la novela. sí, voy a escribir. Ah, Y en el sillón, amacándose, que es donde le asustaba a mi socia, que se llama María Dolores, nada más, no digo, no me queda cautor, se amaca el sillón y se amaca y le veo a la chica. La chica apareció de el inframundo, el supramundo o lo que fuere, con la niña amacándose y exhibiéndome el fruto de su amor. ¿Veo visiones? Probablemente. ¿Estoy loco? Hay que estar suficientemente loco para poder escribir, soñar, cantar, recitar, ser buena persona. Eso ocurre en esa casa. Y cuando me vendió la casa la persona, entre ellos don Luis Trofeli, que era un señor, mire que esto tiene una cantidad de episodios que por ahí a usted lo pueden asustar. Distinguidos colegas, tuve mucho gusto en compartir con ustedes esta mesa, lo mismo que los espectadores, muchas gracias por el tiempo que me han dispensado.